La noche caía sobre la ciudad como un manto helado, indiferente a las luces de Navidad que parpadeaban en las ventanas como promesas de calor y familia. Pero dentro de la humilde casa de Arturo, un hombre de 70 años, cuyo cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, pero cuyo corazón aún rebosaba de amor por su única hija, el frío era mucho más profundo. Observaba en silencio a Laura y a su marido, Marcos, moverse con una prisa febril, llenando unas maletas con una eficiencia que le helaba la sangre. El aire estaba cargado de una tensión extraña, una anticipación que no se parecía en nada a la alegría que debería reinar en una víspera de Nochebuena. Con una voz temblorosa que luchaba por sonar alegre, Arturo se dirigió a su hija. ¿A dónde vamos con tanta prisa, mi niña? Pensé que cenaríamos juntos, como en los viejos tiempos, para recordar a tu madre. Laura evitó su mirada, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es una sorpresa, papá. Un lugar mucho mejor para ti. Una residencia de lujo con cuidados especiales, donde estarás más cómodo. Es nuestro regalo de Navidad. Marcos, con una palmada en el hombro que pretendía ser afectuosa pero que se sintió como un empujón, añadió: Eso es, suegro. Se acabó vivir en esta casa vieja. Usted se merece un verdadero estatus. Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era por el invierno. Era la frialdad en la voz de su hija, una frialdad que no reconocía. Aún así, confió, porque eso es lo que hacen los padres. No podía imaginar que el lugar mejor era una mentira cruel, tejida con los hilos de la más pura codicia. El viaje se hizo en un silencio denso y pesado, dentro del ostentoso BMW de Marcos, un coche que siempre parecía fuera de lugar frente a la modesta casa de Arturo. A través de la ventanilla, el anciano veía pasar las decoraciones navideñas como borrones de luz y color, cada una un doloroso recordatorio de lo que aquella noche debería haber sido. Se alejaron del centro bullicioso y festivo, adentrándose en una zona industrial oscura y desolada, un esqueleto de naves abandonadas y calles vacías. El corazón de Arturo comenzó a latir con una angustia creciente. El coche se detuvo con una brusquedad que lo sacudió en su asiento. «Hemos llegado, papá. Puedes bajar», ordenó Laura, su voz desprovista de toda emoción, dura como el asfalto sobre el que estaban aparcados. Arturo miró a su alrededor, confundido, viendo solo las siluetas fantasmagóricas de almacenes y basura acumulada en las esquinas. «Pero, ¿aquí? Hija mía, no entiendo. ¿Dónde está el lugar especial?» Marcos abrió la puerta de Arturo con un gesto violento y lo sacó del coche con una brusquedad que le hizo tropezar. «El lugar especial es este, viejo, lejos de nosotros. La casa se venderá y por fin podremos vivir la vida que merecemos, sin una carga que nos frene». Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era por el invierno. Era la frialdad en la voz de su hija, una frialdad que no reconocía. Aún así, confió, porque eso es lo que hacen los padres. No podía imaginar que el lugar mejor era una mentira cruel, tejida con los hilos de la más pura codicia. El viaje se hizo en un silencio denso y pesado, dentro del ostentoso BMW de Marcos, un coche que siempre parecía fuera de lugar frente a la modesta casa de Arturo. A través de la ventanilla, el anciano veía pasar las decoraciones navideñas como borrones de luz y color, cada una un doloroso recordatorio de lo que aquella noche debería haber sido. Se alejaron del centro bullicioso y festivo, adentrándose en una zona industrial oscura y desolada, un esqueleto de naves abandonadas y calles vacías. El corazón de Arturo comenzó a latir con una angustia creciente. El coche se detuvo con una brusquedad que lo sacudió en su asiento. «Hemos llegado, papá. Puedes bajar», ordenó Laura, su voz desprovista de toda emoción, dura como el asfalto sobre el que estaban aparcados. Arturo miró a su alrededor, confundido, viendo solo las siluetas fantasmagóricas de almacenes y basura acumulada en las esquinas. «Pero, ¿aquí? Hija mía, no entiendo. ¿Dónde está el lugar especial?» Marcos abrió la puerta de Arturo con un gesto violento y lo sacó del coche con una brusquedad que le hizo tropezar. «El lugar especial es este, viejo, lejos de nosotros. La casa se venderá y por fin podremos vivir la vida que merecemos, sin una carga que nos frene». La palabra carga golpeó a Arturo con la fuerza de un puñetazo. El aire gélido le cortaba la respiración mientras se tambaleaba en la acera, el shock y el dolor paralizándolo.
Allí, arrodillado en la desolación de un polígono industrial, Arturo no era un anciano enfermo, sino un padre cuyo corazón había sido arrancado y arrojado a la oscuridad por la misma persona a la que había dedicado cada latido. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos sigues, porque estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Mientras se alejaban a toda velocidad hacia su soñada vida de lujo, Laura y Marco celebraron su supuesta victoria, convencidos de que se habían deshecho de su último obstáculo. Pero lo que no sabían era que aquel acto de crueldad no era un final, sino el principio de su propia caída. Aquella decisión había activado un mecanismo del destino que los haría arrepentirse amargamente, demostrando que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino. El asfalto helado se sentía como una cuchilla a través de la fina tela de su pantalón, pero el frío que calaba los huesos de Arturo no provenía del invierno. Cada ráfaga de viento parecía susurrar el nombre de su hija, Laura, y con cada susurro, una vida entera de sacrificios desfilaba ante sus ojos. El dolor del abandono era tan agudo, tan físico, que eclipsaba el malestar de su enfermedad. Allí, arrodillado en la desolación de un polígono industrial, Arturo no era un anciano enfermo, sino un padre cuyo corazón había sido arrancado y arrojado a la oscuridad por la misma persona a la que había dedicado cada latido. Los recuerdos acudían a él en oleadas, tan vívidos que casi podía sentir el calor del taller donde había pasado más de 40 años de su vida. Recordaba el olor a metal y aceite, el ruido ensordecedor de la maquinaria que se había convertido en la banda sonora de su existencia. No era la vida que había soñado de joven, pero todos sus sueños se habían reconfigurado el día que sostuvo a Laura en sus brazos por primera vez. Y se extinguieron por completo el día que tuvo que despedirse de su amada esposa, Elena, quedando solo para criar a aquella pequeña que era el vivo retrato de su madre. Arturo se convirtió en padre y madre, en un malabarista de horarios imposibles y energías que no sabía de dónde sacaba. Se levantaba antes de que saliera el sol para preparar el desayuno y dejarle la ropa lista. Trabajaba turnos dobles que le dejaban el cuerpo molido y el alma agotada, y regresaba a casa justo a tiempo para ayudarla con los deberes y arroparla en la cama. Sus manos, antes suaves, se volvieron un mapa de callos y cicatrices, cada una la prueba de un sacrificio hecho en nombre del amor, un amor que él creía indestructible. Recordó con una claridad dolorosa el día que Laura cumplió 15 años. Ella anhelaba un vestido que había visto en el escaparate de la tienda más exclusiva del centro, un sueño de seda y encajes que costaba más de lo que él ganaba en un mes. Durante semanas, Arturo aceptó todos los trabajos extra que pudo, reparando motores en un garaje mugriento hasta altas horas de la madrugada, durmiendo apenas un par de horas cada noche. El cansancio era un monstruo que le devoraba por dentro, pero la imagen de la sonrisa de su hija al ver el vestido era el único combustible que necesitaba. Y cuando aún así el dinero no alcanzaba, tomó la decisión más difícil. Abrió el pequeño joyero de Elena, aquel que no había vuelto a tocar desde su muerte. Dentro, el delicado collar de oro que ella había llevado el día de su boda brillaba con la luz de los recuerdos. Venderlo se sintió como una traición a su memoria, un desgarro en el alma. Pero mientras el joyero le daba un fajo de billetes arrugados, Arturo solo podía pensar en la felicidad de Laura. Aquella noche, cuando su hija se probó el vestido y dio vueltas por el salón como una princesa, él supo que lo volvería a hacer 1000 veces. Los años pasaron y los sacrificios se hicieron más grandes. La Universidad de Laura, en una de las instituciones más prestigiosas del país, fue un abismo financiero que Arturo llenó con su propia salud. Vendió el viejo coche que tanto amaba, hipotecó la casa que Elena y él habían comprado con tanta ilusión y renunció a sus propios tratamientos médicos para poder pagar las matrículas. Nadie supo nunca que muchas noches cenaba solo pan con aceite para que a su hija no le faltara de nada en la ciudad, para que pudiera codearse con sus compañeros sin sentirse inferior. Él quería que ella tuviera todo lo que él nunca tuvo, oportunidades, un futuro brillante, un estatus que le elevara por encima de los orígenes humildes de su padre. Creía en su infinita bondad que estaba construyendo su felicidad. Pero lo que no veía era que al protegerla de toda dificultad, estaba construyendo también un monstruo de egoísmo.
Laura se acostumbró a recibir sin preguntar de dónde venía, a disfrutar sin conocer el coste. El amor incondicional de su padre se convirtió para ella en una obligación, su sacrificio en algo que daba por sentado. La llegada de Marcos a su vida fue el catalizador que transformó la complacencia en pura codicia. Marcos, con su traje de marca y su reloj ostentoso, vio en Arturo no a un suegro, sino a un obstáculo. Despreciaba la modesta casa, se burlaba de las manos gastadas del anciano y susurraba al oído de Laura ideas venenosas sobre la vida que merecían. Hablaba de yates en el Mediterráneo, de apartamentos de lujo con vistas panorámicas y de fiestas exclusivas donde el champán corría como el agua. Poco a poco, la percepción de Laura cambió a su padre. La casa donde creció ya no era un hogar lleno de amor, sino una propiedad anticuada que les impedían acceder a un préstamo para sus caprichos. El hombre que había renunciado a todo por ella se convirtió en una carga, un recordatorio constante de una vida que quería dejar atrás. Sus visitas se hicieron más cortas, sus llamadas más esporádicas, y en sus ojos Arturo ya no veía el reflejo de su amor, sino el frío brillo del cálculo. La enfermedad de Arturo fue la excusa perfecta que ellos estaban esperando. Lo que para él era un calvario de dolor y debilidad, para ellos fue una oportunidad. Los gastos médicos, aunque modestos gracias a la sanidad pública, se convirtieron en el argumento principal de sus quejas. «Este hombre nos está arruinando», le decía Marcos a Laura por las noches. «Con lo que cuesta mantenerlo, podríamos estar dando la entrada para nuestro nuevo Porsche. ¿Es él o nuestro futuro?». Y Laura, cuyo corazón había sido endurecido por años de ambición y por la influencia tóxica de su marido, eligió su futuro. El plan se tejió con una frialdad espeluznante, sin un atisbo de duda o remordimiento. La idea de la residencia de lujo fue la coartada perfecta, una mentira piadosa para enmascarar un acto de crueldad inimaginable. Creían que se desharían de él para siempre, que lo borrarían de sus vidas como si nunca hubiera existido. Mientras la llovizna se intensificaba, empapando su ropa y helando su piel, Arturo recordó la última conversación que tuvo con Elena antes de que ella se fuera. «Prométeme que la cuidarás siempre», le había dicho ella con un hilo de voz. «Prométeme que será una buena persona». Él había llorado y se lo había prometido. Y ahora, en la soledad de aquella noche de Nochebuena, el fracaso de esa promesa le pesaba más que la enfermedad, más que el abandono, más que la inminencia de su propia muerte. Había dado todo lo que tenía, había vaciado su cuerpo y su alma para llenar la vida de su hija. Se había despojado de sus sueños, de sus recuerdos y de su salud, pieza por pieza, hasta no quedar nada más que un amor puro y desinteresado. Un amor que, aquella noche, había sido tasado y considerado sin valor, desechado en una acera sucia a cambio de la promesa de una vida de lujo. El frío cortante de la traición era una herida mucho más profunda que cualquier dolencia física. Era la certeza de que cada uno de sus sacrificios no solo había sido en vano, sino que había servido para alimentar al mismo monstruo que ahora lo devoraba. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro arrugado, cada gota un testimonio silencioso de un amor traicionado y una vida entregada a la ingratitud. Arturo levantó la vista hacia el cielo oscuro y sin estrellas, un reflejo del vacío que sentía en su interior. No sentía rabia, solo una tristeza infinita, una pena que lo abarcaba todo. Se lamentaba no por sí mismo, sino por ella, por la hija que había perdido el rumbo de una manera tan terrible, por el ser humano en el que se había convertido, alguien incapaz de reconocer que la mayor fortuna que jamás tendría la acababa de abandonar en una carretera desierta. El nudo en la garganta le impedía respirar, una mezcla de pena y de incredulidad. ¿Cómo era posible que la niña a la que le había leído cuentos cada noche, la joven a la que había animado en cada paso de su vida, se hubiera transformado en esa extraña de ojos fríos que lo había dejado a su suerte sin mirar atrás? La respuesta era tan simple como devastadora. Él le había dado todo, excepto el conocimiento del valor de las cosas. Mientras Laura y Marco se dirigían a toda velocidad hacia la casa que planeaban vender, celebrando su libertad, no podían imaginar la verdadera naturaleza del hombre que habían dejado atrás. No sabían que su humildad no era fruto de la necesidad, sino de una elección. No tenían idea de que su vida sencilla
Era la última y más importante lección que Arturo había intentado enseñarles, una lección sobre el carácter, la integridad y el amor verdadero. Y en su arrogancia no podían concebir que aquel acto de abandono no era el final de la historia de Arturo, sino el prólogo de su propia y merecida destrucción, porque el universo tiene una forma de equilibrar la balanza, y la deuda que acababan de contraer con el destino era una que pagarían con intereses muy altos. Aquella decisión, tomada en la noche más sagrada del año, había sellado su suerte para siempre. Arturo, temblando en la acera, se abrazó a sí mismo, buscando un calor que ya no existía. Recordó una última cosa. La primera palabra de Laura no fue mamá ni papá, fue más. Desde pequeña siempre había querido más, y él, en su ciego amor, se lo había dado todo. Ahora, ella tenía lo que quería, la oportunidad de tener más, pero en el proceso se había quedado con mucho menos que nada. Se puso en pie con una dificultad inmensa, apoyándose en una pared desconchada. El dolor en su pecho era insoportable, pero una extraña calma comenzó a invadirlo. Ya no había nada más que perder. Le habían quitado su casa, su salud, su dignidad y el amor de su hija, pero había algo que no podían arrebatarle, un secreto guardado durante décadas, una verdad que estaba a punto de cambiar las reglas del juego de una forma que ellos jamás podrían haber anticipado. El anciano frágil y desamparado que ellos creían haber destruido estaba a punto de desaparecer, y en su lugar emergería un hombre que les enseñaría el verdadero significado de la palabra poder, no el poder del dinero que ellos tanto ansiaban, sino el poder que nace de la integridad, la resiliencia y, sobre todo, de una justicia poética que estaba a punto de desatarse con toda su fuerza. El telón de su farsa estaba a punto de caer. El chirrido de los neumáticos del BMW de Marcos se desvaneció en la noche, pero el sonido permaneció grabado en la mente de Arturo, un eco agudo y metálico que representaba la fractura de su mundo. Se quedó arrodillado sobre el asfalto mojado, una figura patética y solitaria en medio de la nada industrial, mientras la llovizna comenzaba a empapar su fino abrigo. El frío no era solo físico, era un veneno que se le metía en el alma, un frío que emanaba del vacío que su propia hija le había dejado en el pecho. Cada gota de lluvia que resbalaba por su rostro se sentía como una lágrima del cielo, llorando con él por una traición tan antinatural que parecía desafiar las propias leyes del amor. El impacto de las palabras de Marcos, carga, le había robado el aliento, pero fue el silencio de Laura lo que le destrozó el corazón. Su silencio había sido un consentimiento, una firma en el contrato de su abandono. Él había buscado sus ojos en el espejo retrovisor, una última y desesperada súplica de padre a hija, esperando ver un atisbo de duda, un destello del amor que él le había profesado durante 70 años. Pero solo encontró el reflejo de las luces traseras del coche, dos puntos rojos que se alejaban, llevándose consigo su vida entera, sus sacrificios, sus esperanzas y la promesa que le hizo a su esposa moribunda. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, apoyó sus manos temblorosas en el suelo helado y se puso en pie. Sus piernas, debilitadas por la enfermedad, protestaron con un dolor agudo, pero era el dolor de su espíritu, el que amenazaba con derrumbarlo de nuevo. Miró a su alrededor, a la oscuridad opresiva de los almacenes abandonados, a las siluetas fantasmales de la basura amontonada en las esquinas. Estaba en el purgatorio de los olvidados, un lugar sin nombre en el mapa de una ciudad que, a pocos kilómetros, celebraba la unión y la familia. La ironía era tan cruel, tan afilada, que le arrancó un sollozo ahogado, un sonido de pura agonía que se perdió en el silbido del viento. Comenzó a caminar sin rumbo, un pie delante del otro, un movimiento mecánico impulsado por un instinto de supervivencia que luchaba contra el deseo de rendirse. Cada paso era un esfuerzo titánico. Las luces de la ciudad, distantes y borrosas, parpadeaban como estrellas inalcanzables, promesas de un calor y una seguridad que ya no le pertenecían. Se sentía como un fantasma, vagando por las ruinas de su propia vida, invisible para un mundo que seguía girando, indiferente a su tragedia personal. La soledad era una presencia física, un compañero de viaje helado que le susurraba al oído que ya no le quedaba nada ni nadie. Las horas se fundieron en una tortura interminable, de frío y dolor.
Sus articulaciones se sentían como si estuvieran llenas de cristales rotos y cada bocanada de aire gélido era como inhalar cuchillas. Vio a través de las ventanas de algunas casas en los suburbios por los que pasaba, familias reunidas alrededor de árboles de Navidad, niños abriendo regalos, risas que llegaban hasta él como ecos de otro universo. Cada escena de felicidad era una daga que se retorcía en su herida abierta, recordándole la cena que había planeado, el pavo que había comprado, los pequeños regalos que había envuelto para Laura y Marcos con sus manos artríticas. Fue entonces cuando el temblor de su cuerpo se volvió incontrolable, no solo por el frío, sino por el avance de su enfermedad ahora sin el amparo de sus medicinas, ni el calor de un hogar. Se apoyó contra la pared de un edificio, jadeando, sintiendo cómo sus fuerzas lo abandonaban definitivamente. La desesperación, fría y absoluta, lo envolvió como una mortaja. Cerró los ojos, preparándose para el final, pensando que quizás era mejor así, desaparecer en la noche de Nochebuena, una nota a pie de página olvidada en la historia de su hija. Morir allí, solo, parecía el único final lógico para una vida de amor no correspondido. Pero entonces, una luz tenue al final de la calle atrajo su atención. No era el brillo ostentoso de las decoraciones navideñas, sino una luz humilde, funcional. Entrecerró los ojos y leyó un cartel descolorido. Albergue Municipal San José. Un albergue, el último refugio de los desamparados, de los que no tenían a dónde ir. La humillación lo golpeó con la fuerza de una ola. Él, Arturo, un hombre que había trabajado sin descanso toda su vida, que había construido un pequeño mundo para su hija ladrillo a ladrillo, ahora se veía reducido a buscar caridad entre extraños. El orgullo luchó una breve y feroz batalla contra la necesidad, pero el frío implacable fue el vencedor. Arrastrando los pies, cubrió la última distancia que la separaba de la puerta. Al entrar, fue recibida por una ráfaga de calor humano y el olor a sopa y a vidas difíciles. Una fila de hombres y mujeres, con los rostros marcados por la dureza de la calle, esperaban pacientemente. Nadie lo miró con lástima ni con curiosidad, solo había una tácita comprensión, la camaradería de los náufragos. Arturo se unió a la cola, con la cabeza gacha, sintiendo cómo su identidad se desvanecía, convirtiéndose en uno más de los invisibles, un rostro anónimo en la multitud de los rotos. Una voluntaria de rostro amable le entregó un cuenco de metal con una sopa humeante y un trozo de pan. Sus manos temblaban tanto que casi lo derramaba. Encontró un lugar en un banco de madera, encajado entre otros dos hombres silenciosos. Estaba a punto de llevarse la primera cucharada a la boca, un acto que le pareció el más lujoso del mundo en ese momento cuando vio al hombre a su lado. Era mucho más joven que él, pero parecía infinitamente más viejo, consumido por una delgadez enfermiza y tiritando violentamente a pesar del calor del refugio. Sin pensarlo dos veces, en un gesto que era la esencia de quien era, Arturo le ofreció su cuenco al joven. «Toma», dijo con una voz ronca por el desuso y la emoción. El joven lo miró con una incredulidad que rápidamente se convirtió en lágrimas. Aceptó el cuenco con una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. En ese instante, en medio de su propio infierno, Arturo había elegido la compasión sobre la desesperación. Aquel simple acto de bondad fue el primer ladrillo para reconstruir su alma devastada. Un hombre mayor, que había observado la escena desde una esquina, se acercó a Arturo. Era el encargado del albergue, un hombre llamado Miguel, cuyo rostro era un mapa de empatía y cansancio. Le puso una mano en el hombro, un contacto humano que se sintió como un ancla en medio de la tormenta. «Eso que acabas de hacer no se ve todos los días aquí», dijo Miguel con voz suave. «Hay una cama libre junto a la calefacción. Es tuya esta noche». Le trajo a Arturo otra ración de sopa y una manta extra, un pequeño gesto de reconocimiento que valía más que cualquier fortuna. Mientras comía la sopa caliente, el calor no solo se extendió por su cuerpo, sino también por su espíritu. La bondad de aquel extraño, Miguel, y la gratitud en los ojos del joven al que había ayudado, encendieron una pequeña llama en la oscuridad de su desesperación. Se dio cuenta de que Laura y Marcos le habían quitado su casa, su dinero y su dignidad, pero no podían arrebatarle su esencia. No podían destruir al hombre que su amada Elena había amado, el hombre que creía en la bondad, incluso cuando el mundo le había mostrado su cara más cruel.
Aquella noche, acostado en una litera rodeado de los ronquidos y susurros de otros hombres rotos, Arturo no sintió autocompasión. En su lugar, una nueva sensación comenzó a tomar forma. Una calma gélida, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. Había pasado toda su vida protegiendo a Laura, dándole todo lo que pedía, construyendo para ella un mundo sin consecuencias. Y al hacerlo, la había convertido en la persona que lo había abandonado. El error había sido suyo, un error nacido del más puro amor, pero un error catastrófico al fin y al cabo. Ya no era solo una víctima, era un testigo. Había visto el abismo y ahora entendía lo que tenía que hacer. No buscaría venganza, pues la venganza era una emoción vulgar que pertenecía al mundo de Marcos y Laura. Buscaría justicia, una justicia poética, monumental y educativa. Les daría la lección final que nunca había conseguido enseñarles, la lección sobre el verdadero valor de un ser humano. Una lección que aprenderían no desde la cima de su falso lujo, sino desde el fondo del pozo que ellos mismos habían cavado. El hombre frágil que había caído de rodillas en un polígono industrial había muerto esa noche. En su lugar, en la humilde cama de un albergue para personas sin hogar, nacía un nuevo Arturo, un hombre con un secreto multimillonario y un plan forjado en el fuego del dolor más profundo. Cerró los ojos y por primera vez desde que el BMW se había alejado, no vio el rostro de su hija traicionera. Vio el futuro. Y en ese futuro, la balanza de la justicia estaba a punto de inclinarse con una fuerza que sacudiría los cimientos de sus vidas arrogantes. El juego no había terminado, acababa de empezar, y él, por fin, iba a dictar las reglas. Los días que siguieron a la Nochebuena transcurrieron para Laura y Marcos en una bruma de autocomplacencia y planificación febril. Se movían por la casa de Arturo no como invitados, sino como conquistadores, midiendo paredes, soñando con reformas y hojeando catálogos de muebles de diseño que costarían más de lo que el anciano había ganado en toda una vida de trabajo. Cada objeto, cada fotografía en la pared era para ellos un mero obstáculo en el inventario, un recuerdo molesto que pronto sería liquidado, junto con los cimientos del edificio. La sombra de culpa que había amenazado a Laura en el coche se había disipado por completo, reemplazada por el brillo dorado de un futuro que creían merecer y haber conquistado con su astucia. La impaciencia los carcomía. Contactaron con el agente inmobiliario más prestigioso de la ciudad, un hombre conocido por gestionar propiedades de alto estatus y cerrar tratos millonarios. Lo recibieron con una arrogancia apenas disimulada, sirviéndole un café en tazas que ya consideraban suyas y hablando de la urgencia de la venta como si estuvieran manejando un vasto imperio empresarial. Querían el dinero rápido, el pasaporte a su nueva vida de yates y fiestas exclusivas, lejos del olor a naftalina y vejez que según ellos impregnaba cada rincón de la casa. El agente, un hombre meticuloso llamado señor Garrido, examinó los documentos preliminares que le habían entregado con una ceja arqueada. Había una profesionalidad fría en su comportamiento que contrastaba con el entusiasmo casi infantil de la pareja. Mientras ellos hablaban de precios y comisiones, él fruncía el ceño, pasando el dedo una y otra vez por una línea específica en la nota simple del registro de la propiedad. Había algo que no encajaba, una pieza del puzzle que faltaba y que enturbiaba la claridad del negocio. «Hay algo extraño aquí», dijo finalmente Garrido, interrumpiendo el monólogo de Marcos sobre el potencial de la propiedad para construir un apartamento de lujo. Su voz era neutra, pero contenía un matiz de confusión que inmediatamente pinchó el globo de euforia de la pareja. Laura soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y discordante en el silencio que se había formado. «Esto es imposible, debe de ser un error administrativo», replicó ella con una seguridad que no sentía. «Mi padre ha vivido aquí durante 40 años. Esta casa es su vida, es todo lo que tiene». Marcos, a su lado, asintió con vehemencia, intentando proyectar una imagen de control. «Exacto, probablemente sea un papeleo antiguo sin actualizar. Nosotros nos encargaremos de solucionar». Pero el señor Garrido negó con la cabeza, su expresión ahora más seria. No era un simple error. «No lo es», afirmó el agente con rotundidad. La propiedad pertenece en su totalidad a una entidad llamada Fundación Legado.
El señor Valente figura únicamente como usufructuario vitalicio, con derecho a vivir aquí hasta su fallecimiento, pero no tiene potestad para venderla. Y ustedes, añadió, mirándolos directamente, no tienen absolutamente ningún derecho legal sobre este inmueble. La palabra imposible se quedó atrapada en la garganta de Laura mientras un primer y gélido tentáculo de pánico comenzaba a serpentear por su estómago. Esa noche, el ambiente en la casa había cambiado drásticamente. El champán permanecía sin abrir y los catálogos de lujo yacían olvidados sobre la mesa. La duda, una vez plantada, había echado raíces profundas, envenenando su celebración. Se movían por la casa con una nueva incertidumbre, mirando los objetos familiares como si los vieran por primera vez, cuestionando la narrativa de pobreza y sacrificio que habían construido alrededor de Arturo. Intentaban convencerse mutuamente de que solo era una complicación burocrática, una estrategia del viejo para proteger la casa, pero la semilla del miedo ya estaba germinando. Fue entonces cuando el universo, con su impecable y a veces cruel sentido de la ironía, eligió el telediario de la noche para empezar a saldar la cuenta. Estaban sentados en el sofá, sumidos en un silencio tenso, cuando una noticia de última hora captó su atención. La presentadora hablaba con un tono de asombro sobre un acto de filantropía sin precedentes en la historia de la ciudad, una donación masiva que prometía cambiar la vida de miles de personas desfavorecidas. Y entonces la imagen en la pantalla cambió, mostrando el rostro de un hombre que conocían demasiado bien. Allí estaba Arturo, pero no era el Arturo que ellos recordaban, el anciano frágil y encorvado, vestido con ropas gastadas. El hombre en la pantalla de plasma de alta definición estaba de pie, erguido y seguro, flanqueado por el alcalde y otras personalidades de la ciudad. Vestía un traje de corte impecable que gritaba discreta opulencia, su pelo cano perfectamente peinado, y en su rostro no había rastro de la debilidad que ellos habían explotado, sino una serenidad poderosa, una dignidad que llenaba la pantalla y empequeñecía todo a su alrededor. La voz del reportero resonó en la sala como un martillo golpeando un cristal. Y al hombre detrás de esta histórica donación de 10 millones de euros a la red de albergues de la ciudad no es otro que Arturo Valente, conocido en los círculos financieros como un inversor brillante y fundador de la exitosa empresa tecnológica Innotech Solutions. El señor Valente se retiró hace una década para gestionar su patrimonio a través de su fundación filantrópica. El mundo de Laura y Marco se detuvo, el aire se volvió espeso, imposible de respirar. El reportero continuó, cada palabra una nueva palada de tierra sobre la tumba de sus ambiciones. En un gesto extraordinario, el señor Valente nos ha confesado que pasó la última semana viviendo de incógnito entre las personas sin hogar, durmiendo en los mismos albergues que ahora financiará, para comprender de primera mano sus necesidades más urgentes. Una lección de humildad y compromiso, la voz de la televisión se desvaneció en un zumbido sordo en los oídos de Marcos. La copa de vino que sostenía se deslizó de sus dedos paralizados y se hizo añicos contra el suelo de madera, el vino tinto esparciéndose como una mancha de sangre. Laura se quedó mirando la pantalla con la boca abierta en un grito silencioso. El shock era tan profundo, tan visceral, que su mente se negaba a procesar la información. Aquel hombre, aquel magnate, aquel héroe local no podía ser su padre. Su padre era un mecánico jubilado, un hombre simple que contaba cada céntimo. Pero los ojos en la pantalla eran inconfundibles. Eran los mismos ojos que la habían mirado con amor incondicional toda su vida, los mismos ojos que la habían suplicado desde la cera helada de un polígono industrial apenas unos días antes. En ese preciso instante, mientras el eco de la noticia todavía vibraba en el aire, el timbre de la puerta sonó con una autoridad penetrante y clara. El sonido los hizo saltar a ambos como si fuera la llamada del juicio final. Se miraron el uno al otro, con el pánico reflejado en sus rostros, una pregunta tácita flotando entre ellos. ¿Quién podía ser? Laura, moviéndose como un autómata, caminó hacia la puerta y la abrió con mano temblorosa, preparándose para lo desconocido. Ante ella se encontraba una mujer de mediana edad, cuya elegancia era tan afilada como su mirada. Vestía un traje sastre de un gris impecable y sostenía un maletín de cuero con la seguridad de quien está acostumbrada a tener el control. Su expresión era una máscara de profesionalidad impasible, pero sus ojos evaluaron a Laura de arriba abajo con una frialdad que la hizo estremecerse. No había en ella ni un ápice de compasión. Marcos se había puesto en pie, intentando recomponer una fachada de dignidad que ya estaba hecha a jores. Sofía no perdió el tiempo en preámbulos.
Abrió su maletín sobre la mesa del comedor junto a los catálogos de sus sueños rotos y extrajo una carpeta abultada. Imagino que acaban de ver las noticias, comenzó, sin molestarse en sentarse. Así que me ahorraré los detalles sobre la verdadera identidad del señor Valente. Vayamos directamente al motivo de mi visita, que concierne a su presencia ilegal en esta propiedad. La palabra ilegal flotó en el aire, cargada de veneno y de consecuencias. Con una calma metódica y devastadora, Sofía les explicó la verdad en toda su magnitud. Arturo Valente, efectivamente, había sido un hombre de origen humilde, pero su inteligencia y su ética de trabajo lo habían convertido en un millonario hecho a sí mismo antes de que Laura naciera. Sin embargo, atormentado por la idea de que el dinero pudiera corromper a su única hija, tomó una decisión radical tras la muerte de su esposa: vivir una vida de absoluta sencillez, ocultando su inmensa fortuna para enseñarle el valor del carácter sobre el capital. Él quería que usted, Laura, lo amara por ser su padre, no por ser su cuenta bancaria, continuó Sofía, su mirada fija en la joven, que ahora temblaba visiblemente. Esperaba que usted desarrollara la empatía, la integridad y la gratitud que él consideraba la verdadera herencia. La casa, el coche viejo, la ropa gastada, todo fue un escenario, un aula para la lección más importante de su vida. Una lección que lamentablemente usted nunca se molestó en aprender. Cada palabra era un golpe, desmantelando la justificación de sus actos y exponiendo su codicia en su forma más pura y fea. La enfermedad, explicó la abogada, era real. Arturo sufría una dolencia crónica, pero siempre había estado bajo el cuidado de los mejores especialistas del país, un hecho que les ocultó deliberadamente. Su aparente vulnerabilidad era parte de la prueba final. Quería verse enfrentada a la responsabilidad de cuidar a un padre supuestamente desvalido y sin recursos. El amor de su hija prevalecería sobre la ambición. Quería darse a sí mismo una última razón para creer en ella antes de revelarle la verdad y compartir su legado. La casa, al igual que el resto de su vasto patrimonio, fue transferida a la Fundación Legado hace una década, prosiguió Sofía, señalando los documentos sobre la mesa. El señor Valente le otorgó a usted una única oportunidad de convertirse en la heredera y directora de esa fundación. El único requisito era demostrar que poseía la fibra moral para gestionar un legado destinado a ayudar a los demás. Su prueba final consistía en cómo lo trataría en su momento de mayor necesidad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras los aplastara. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la respiración entrecortada de Laura. La comprensión le golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No solo había perdido una herencia, había sido descalificada de la vida, había fallado en la única prueba que realmente importaba. La magnitud de su error era tan colosal, tan astronómica, que su mente apenas podía abarcarla. Marcos, por su parte, había pasado del pánico a una rabia impotente. Vio cómo su futuro de opulencia, sus coches deportivos y su estatus social se disolvían ante sus ojos. «Esto es una trampa, una locura», gritó, su voz temblando de furia. Pero su bravuconería se desvaneció bajo la mirada gélida de la abogada. «Ustedes no tienen ningún derecho», sentenció Sofía con una finalidad inapelable. «Ustedes son ocupantes ilegales en una propiedad privada perteneciente a una fundación benéfica». Su acto de abandono en la noche de Nochebuena no solo fue un acto de crueldad moral, sino que también constituyó una violación de los términos del usufructo del señor Valente, anulando cualquier posible reclamación futura que pudieran haber imaginado. Se acercó a la puerta, su trabajo casi terminado. Se detuvo en el umbral y se giró para dar el golpe de gracia, sus palabras cuidadosamente elegidas para infligir el máximo daño. El señor Valente pasó la última década poniendo a prueba su carácter, esperando, rezando, para que usted estuviera a la altura del inmenso amor que sentía por usted y del legado que quería entregarle. En la víspera de Navidad, usted no solo falló en la prueba, usted la quemó hasta los cimientos. Y entonces pronunció la sentencia final, las palabras que sellarían su destino, y darían comienzo a su merecido descenso a los infiernos.
Por orden del Consejo de Administración de la Fundación Legado y con el pleno consentimiento de su fundador, el señor Arturo Valente, se les notifica formalmente que tienen exactamente 24 horas para desalojar este inmueble. Pasado ese plazo, se procederá al desahucio forzoso con la ayuda de las autoridades. Cerró la puerta tras de sí, dejándolos solos en la casa que ya no era suya, rodeados por las ruinas de su codicia. El sonido del cerrojo al encajar fue el sonido de su mundo derrumbándose. Se quedaron allí, en medio del salón, no como los futuros millonarios que habían soñado ser, sino como lo que realmente eran, dos almas mezquinas y vacías, despojadas de todo por un error catastrófico, enfrentándose a la devastadora verdad de que habían arrojado el diamante más grande del mundo a la basura, creyendo que era una simple piedra. La justicia poética no había hecho más que empezar. La puerta se cerró con un clic definitivo, un sonido seco y lapidario que selló el final de una vida y el comienzo de una caída libre. Para Laura, el silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos de Marcos cuando la abandonó, más aterrador que las palabras heladas de la abogada. Se quedó inmóvil en medio del salón, rodeada por los fantasmas de sus sueños de opulencia, las cajas a medio hacer y el desorden de una huida precipitada. El champán derramado sobre la alfombra, que unas horas antes era el símbolo de su victoria, ahora parecía la premonición de una catástrofe. La arquitectura de su ruina se había erigido sobre los cimientos de su propia crueldad, y ahora los muros se desplomaban sobre ella. El pánico, un animal salvaje y helado, la atenazó por dentro. Marcos se había marchado, culpándola de todo con una crueldad que reflejaba la suya propia, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de un plan que ambos habían urdido con entusiasmo. Cogió su teléfono, con los dedos temblorosos, marcando los números de sus amigas, aquellas con las que planeaban navegar en yates y asistir a galas benéficas. Pero la noticia se había extendido como un incendio forestal. Algunas no respondieron. Otras, con voces tensas y distantes, le ofrecieron excusas vagas antes de colgar. La hija, que abandona a su padre millonario en la calle, no era una invitada deseable en los círculos que aspiraban al estatus. Era una paria, una mancha tóxica que nadie quería cerca. Despojada de su casa, de su pareja y de su círculo social en menos de 24 horas, Laura se encontró en la misma acera donde había comenzado su acto de traición, con dos maletas llenas de ropa que de repente parecían disfraces de una vida que ya no existía. Se convirtió en un espejo grotesco de su padre. El frío de la noche, que antes había sido un mero detalle en su plan, ahora la calaba hasta los huesos, una venganza poética del invierno. La ciudad, con sus luces parpadeantes y su bullicio festivo, se había vuelto un laberinto hostil. Cada risa que oía, cada familia que pasaba, era una tortura, un recordatorio de la calidad que había despreciado y destruido con sus propias manos. Pasó la primera noche en un hotel barato y anónimo, pagando con el poco dinero que le quedaba. La soledad de la habitación era una cámara de tortura donde sus pensamientos rebotaban contra las paredes. La imagen de su padre en la televisión, digno y poderoso, se repetía en su mente una y otra vez, no como una figura a la que odiar, sino como la personificación de todo lo que había perdido. El orgullo, la rabia y la autojustificación comenzaron a desmoronarse, carcomidos por el ácido de una desesperación pura y primitiva. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que solo le quedaba una opción, un único y humillante camino de regreso desde el abismo: suplicar. La decisión no nació de un arrepentimiento genuino, sino del instinto de supervivencia. No anhelaba el perdón de su padre por el dolor que le había causado, anhelaba el refugio que su poder podía ofrecerle. Creía, en un último vestigio de la arrogancia que la había llevado hasta allí, que el amor de un padre era un recurso inagotable, una debilidad que aún podía explotar. Se aferró a la memoria del hombre que le había comprado vestidos de seda y pagado a universidades de élite, convencida de que bajo el traje de magnate seguía existiendo el padre que nunca había sabido decirle que no. Localizarlo no fue difícil. Arturo Valente era ahora el hombre del momento. Su rostro estaba en todos los periódicos y su fundación ocupaba las portadas de las revistas de economía. La Fundación Legado tenía su sede en el corazón del distrito financiero, en un rascacielos de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo como una aguja, un monumento a la riqueza y al estatus que ella siempre había codiciado desde la distancia. Llegar hasta la entrada, arrastrando sus maletas y vistiendo la misma ropa del día anterior, fue el primer paso de un viacrucis de humillación que apenas comenzaba.
El vestíbulo era una catedral de mármol frío y silencio. El aire olía a éxito, a dinero y a una eficiencia que no tenía cabida para los desesperados. El guardia de seguridad, un hombre imponente con un auricular discreto, la miró con una mezcla de desdén y sospecha. Cuando pronunció su nombre, su propia voz le sonó extraña, la de una impostora. Tengo una cita con el señor Valente, mintió, pero su apariencia desaliñada y sus ojos enrojecidos por el llanto contaron una historia muy diferente y mucho más verdad. La fue Sofía Casares, la abogada, quien descendió para recibirla. Su presencia era tan impecable y gélida como la recordaba. No le ofreció ni una palabra de saludo, simplemente la escoltó en silencio hasta un ascensor privado que ascendió a una velocidad vertiginosa. El viaje hacia arriba fue un ascenso físico que se sintió como un descenso moral. Cada piso que pasaban era un recordatorio de la distancia que ahora los separaba, no solo en altura, sino en mundos. La condujo a una sala de espera, un espacio minimalista y lujoso, con vistas a toda la ciudad, y le dijo, con una voz carente de emoción, «Espere aquí». La espera fue una tortura calculada. Cada minuto se estiraba en una eternidad, dándole tiempo para observar los detalles de un mundo que podría haber sido suyo. El arte abstracto en las paredes, los muebles de diseño italiano, la quietud opresiva del lugar. Todo era un testimonio silencioso de la magnitud de su error. Se sentía como una pieza de museo de su propia desgracia, expuesta para que los dioses de la fortuna se rieran de su necedad. Pasó 1 hora, luego 2. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza que para ella solo acentuaba la fealdad de su situación. Finalmente, la puerta se abrió. No era Sofía, sino el propio Arturo. Se detuvo en el umbral observándola. El hombre que tenía delante ya no era el padre frágil que recordaba. La enfermedad parecía haber remitido, reemplazada por una vitalidad que emanaba de su postura erguida y su mirada clara. El traje que vestía, de un azul oscuro perfectamente cortado, no era una armadura, sino una extensión de la autoridad natural que ahora proyectaba. No había ni rastro de ira en su rostro, solo una profunda y tranquila tristeza. Una decepción tan vasta que parecía haberle agotado todas las demás emociones. «Pasa, Laura», dijo, y su voz, aunque suave, resonó con el peso del poder. La guió a su despacho, una estancia aún más impresionante que la sala de espera. Una pared entera era un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad a sus pies. Se sentó detrás de un escritorio de madera noble, grande e imponente, que actuaba como una barrera física y simbólica entre ellos. No le ofreció un asiento. La dejó de pie en medio de la inmensa habitación, pequeña y desamparada, como una acusada ante su juez. El dique de contención de Laura se rompió. Las lágrimas, esta vez reales y ardientes, brotaron de sus ojos. Cayó de rodillas sobre la alfombra de lana, un gesto de sumisión dramático y desesperado. «Papá, por favor, perdóname», sollozó, las palabras ahogadas por la emoción. «Fui una tonta, una estúpida. Marcos, él me llenó la cabeza de ideas, de ambición, me cegó. No era yo, te lo juro. Te quiero, papá, siempre te he querido. Cometí un error, el peor error de mi vida, pero sigo siendo tu hija». Su discurso fue una catarata de excusas y súplicas, un intento frenético de apelar al amor incondicional que siempre había dado por sentado. Habló de la familia, del arrepentimiento, de una segunda oportunidad. Prometió cambiar, ser la hija que él siempre había querido, dedicarse a él, a su fundación, a lo que fuera necesario. La moneda de cambio de sus lágrimas, que tan a menudo le había funcionado en el pasado, ahora parecía devaluada, inútil. Era la actuación de su vida, y le estaba ofreciendo a un público de un solo hombre cuyo veredicto lo era todo. Arturo la escuchó en un silencio absoluto, sin interrumpirla, dejando que vaciara todo su repertorio de remordimiento prefabricado. Su rostro permaneció impasible, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando ella finalmente se calló, exhausta y sin aliento, el silencio que llenó la habitación fue pesado, denso, cargado con el peso de una vida de decisiones. Él la miró, y por primera vez, ella vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. No era amor ni ira, sino el desapego de un extraño que evalúa un problema. «¿Has terminado?», preguntó él. Su voz, aunque suave, resonó como el cristal. No esperó una respuesta. Se levantó lentamente y caminó hacia el gran ventanal, dándole la espalda. «Te he escuchado, Laura. He escuchado tus palabras,
pero las palabras son baratas. Las acciones, sin embargo, tienen un precio, y el precio de tus acciones es incalculable. Miró la ciudad que se extendía bajo ellos, las luces de los coches como ríos de diamantes. Cuando estaba arrodillado en ese polígono industrial, continuó, su voz, ahora teñida de un dolor antiguo y profundo, el frío que sentía no era el del asfalto. Era el frío de darme cuenta de que la persona por la que habría movido el cielo y la tierra me veía como una carga, un obstáculo, un objeto a liquidar para comprar una vida de lujo. Se giró para mirarla y sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo retroceder. No lloras por mí, Laura, lloras por ti, lloras por esta oficina, por el dinero que crees haber perdido. Cada palabra era un golpe preciso, desmantelando su fachada de arrepentimiento y exponiendo la cruda verdad de su egoísmo. Toda mi vida, mi único proyecto, mi verdadera fortuna eras tú. Quería construir en ti un carácter fuerte, un corazón compasivo, un alma que entendiera que la verdadera riqueza no se lleva en la cartera sino en el pecho. Te di una vida sencilla para enseñarte el valor del esfuerzo, y tú solo viste pobreza. Te di mi tiempo y mi sacrificio para enseñarte el valor del amor, y tú solo viste una obligación. Caminó de nuevo a su escritorio, pero no se sentó. Se apoyó en él, mirándola desde arriba, su figura recortada contra las luces de la ciudad. La prueba final no era sobre dinero, Laura, era sobre humanidad. Quería saber si, cuando yo no tuviera nada más que ofrecerte que mi propia necesidad, tu amor sería suficiente. Y me diste tu respuesta en una cera sucia en la noche de Nochebuena. Hizo una pausa, dejando que la brutalidad de esa verdad la permeara por completo. Dices que quieres mi perdón, dijo él. El perdón es algo que se gana, no se exige. Y tú no has empezado ni a comprender lo que has hecho. No has perdido una herencia, Laura. Has perdido tu alma. Y eso es algo que yo no puedo devolverte. La finalidad en su tono era absoluta, una puerta de acero cerrándose para siempre. Laura lo miró, la esperanza muriendo en sus ojos, reemplazada por el terror de la comprensión final. Vio que no estaba hablando con su padre. El padre que ella conocía, el hombre que la perdonaba todo, había muerto en aquella carretera abandonada. Este hombre era Arturo Valente, un superviviente, un filántropo, un juez que había dictado su sentencia. No había negociación posible. ¿Qué voy a hacer ahora?, susurró ella, la pregunta no dirigida a él, sino al vacío que se abría a sus pies. Arturo la miró con una última pizca de algo que podría haber sido compasión, o quizás solo lástima. «Vas a hacer lo que yo hice a tu edad», respondió él. «Vas a empezar de cero. Encontrarás un trabajo, un lugar donde vivir. Aprenderás lo que cuesta cada trozo de pan. Descubrirás el valor de la dignidad, del respeto por ti misma y por los demás. Quizás, solo quizás, en ese camino encuentres a la persona que yo siempre esperé que fueras». Señaló la puerta con un gesto sutil pero inequívoco. «Mi abogada se pondrá en contacto contigo. A través de la fundación recibirás una pequeña ayuda mensual durante 6 meses. Lo suficiente para que no duermas en la calle, pero no lo bastante para que te sientas cómoda. Es el último regalo que te haré. No es de un padre a una hija, sino de una institución benéfica a una persona necesitada. Después de eso, estarás sola». El golpe final fue devastador. No solo la desheredaba de su fortuna, sino también de su familia. La relegaba al estatus de una extraña, un caso de caridad. Laura se puso en pie, sus piernas temblando, la humillación quemándola por dentro. No había nada más que decir. Había jugado su última carta y había perdido la partida de su vida de la forma más espectacular posible. Caminó hacia la puerta como una sonámbula, sin atreverse a mirarlo de nuevo. Antes de que saliera, él habló una última vez, su voz ahora un susurro lleno de una pena infinita. «Te quise más que a mi propia vida, Laura, y te lloraré como si hubieras muerto. Adiós». La palabra adiós no fue una despedida, fue un epitafio. El epitafio de la hija que él había amado y que ya no existía. Laura salió del despacho y la puerta se cerró tras ella, dejándola en el pasillo silencioso y lujoso. Estaba sola, completamente sola, con el eco de las palabras de su padre resonando en su cabeza. Había entrado buscando una salvación, un rescate de su ruina, y salía con una condena. No una condena a la pobreza,
sino algo mucho peor, una condena a vivir con ella misma, a enfrentar el vacío que había creado, a caminar hacia una oscuridad que era el reflejo perfecto de la que albergaba en su propio corazón. El descenso acababa de comenzar. La puerta de cristal se cerró a su espalda con un sonido sordo y definitivo, aislándola del mundo de poder y riqueza que acababa de vislumbrar y perder para siempre. El aire de la noche, antes una promesa de libertad, ahora la golpeaba con una frialdad hostil, como si la propia ciudad la estuviera juzgando. Las luces de los rascacielos ya no eran diamantes que anhelaba poseer, sino los ojos fríos e indiferentes de 1.000.000 de testigos de su humillación. Cada paso que daba sobre el pulido granito de la acera era un paso hacia la nada, un descenso a un infierno que ella misma había diseñado con los ladrillos de su propia codicia. El eco de la palabra adiós de su padre no era un epitafio, sino un epitafio. El epitafio de la hija que él había amado y que ya no existía. Laura salió del despacho y la puerta se cerró tras ella, dejándola en el pasillo silencioso y lujoso. Estaba sola, completamente sola, con el eco de las palabras de su padre resonando en su cabeza. Había entrado buscando una salvación, un rescate de su ruina, y salía con una condena. No una condena a la pobreza, sino algo mucho peor, una condena a vivir con ella misma, a enfrentar el vacío que había creado, a caminar hacia una oscuridad que era el reflejo perfecto de la que albergaba en su propio corazón. El descenso acababa de comenzar. La puerta de cristal se cerró a su espalda con un sonido sordo y definitivo, aislándola del mundo de poder y riqueza que acababa de vislumbrar y perder para siempre. El aire de la noche, antes una promesa de libertad, ahora la golpeaba con una frialdad hostil, como si la propia ciudad la estuviera juzgando. Las luces de los rascacielos ya no eran diamantes que anhelaba poseer, sino los ojos fríos e indiferentes de 1.000.000 de testigos de su humillación. Cada paso que daba sobre el pulido granito de la acera era un paso hacia la nada, un descenso a un infierno que ella misma había diseñado con los ladrillos de su propia codicia. El eco de la palabra adiós de su padre no era un epitafio, sino un epitafio. Su flamante BMW fue embargado, y el apartamento de lujo que compartía con Laura se convirtió en el escenario de una guerra mezquina por las migajas de su naufragio compartido. El divorcio fue un trámite rápido y amargo, el último acto de una sociedad basada únicamente en la avaricia. La pequeña ayuda mensual de la fundación, que al principio le pareció a Laura una humillación, pronto se convirtió en su única ancla a la supervivencia. Pero no era un salvavidas, sino un temporizador que marcaba la cuenta atrás hacia el abismo. Cuando pasaron los 6 meses y el dinero dejó de llegar, la realidad la golpeó con la fuerza de un puño. Se vio obligada a dejar el hotel, a vender la poca ropa de marca que le quedaba y a enfrentarse al verdadero significado de la palabra nada. El frío cortante de la calle ya no era una metáfora, sino una sensación física que le calaba los huesos. El hambre ya no era una idea, sino un dolor real en su estómago. Fue en ese punto, en el fondo del pozo que ella misma había cavado, donde Laura finalmente se encontró cara a cara con el monstruo de su propia creación. Sin nadie a quien culpar, sin excusas a las que aferrarse, tuvo que admitir la verdad. No había sido Marcos, no había sido la ambición, no había sido un error, había sido ella, su elección, su corazón. Comprendió, con una claridad que le partió el alma, que el abandono de su padre no había sido el principio de su nueva vida, sino el suicidio de su alma. La lección que su padre había intentado enseñarle durante décadas la estaba aprendiendo ahora de la manera más dura posible. Mientras Laura descendía, Arturo ascendía. No en riqueza, pues esa ya la tenía, sino en propósito. Se sumergió por completo en el trabajo de la Fundación Legado, transformando su dolor personal en un motor de cambio colectivo. El Hogar Elena Valente fue solo el principio. Creó programas de becas para jóvenes sin recursos, financió comedores sociales y estableció un fondo de emergencia para ancianos en situación de vulnerabilidad. Su nombre, que su hija había manchado, se convirtió en sinónimo de esperanza y generosidad en toda la ciudad. El hombre que había sido una carga se convirtió en un pilar para miles de personas. Encontró una nueva familia en los rostros agradecidos de aquellos a los que ayudaba, en la lealtad de su equipo y en la amistad de personas que lo valoraban por su carácter, no por su cuenta bancaria.
La enfermedad, aunque seguía presente, parecía retroceder ante la fuerza de su espíritu renovado. Arturo había descubierto que la mejor venganza contra la oscuridad no es combatirla, sino encender una luz tan brillante que las sombras simplemente desaparecen. Pasaron 5 años. El tiempo, ese juez implacable y a la vez sanador, había sentado el polvo de la tragedia dejando un paisaje nuevo y transformado. La Fundación Legado era ahora una de las instituciones filantrópicas más respetadas del país, un imperio de bondad construido sobre las cenizas de una traición familiar. Arturo, ahora con el pelo completamente blanco pero con una energía que desmiente su edad, a menudo miraba la ciudad desde la ventana de su despacho, no con la mirada de un conquistador, sino con la de un jardinero que contempla con orgullo el jardín que ha cultivado. Rara vez pensaba en Laura, no por rencor, sino porque su vida estaba llena. El vacío que ella había dejado había sido colmado por un amor más grande y universal. Había perdonado, no porque ella lo mereciera, sino porque él merecía la paz. Entendía que su mayor error como padre no había sido darle demasiado poco, sino protegerla en exceso de la única cosa que forja el carácter, la consecuencia. La lección que ella estaba aprendiendo, por dura que fuera, era la única que podía salvarla de sí misma. En una pequeña cafetería de una ciudad anónima, a cientos de kilómetros de distancia, una mujer con el rostro marcado por el cansancio pero con una mirada serena servía mesas. Era Laura. Nadie la reconocía. Había aprendido a vivir con poco, a encontrar satisfacción en un trabajo honesto y en la simple dignidad de pagar sus propias facturas. Sus manos, antes cuidadas para lucir anillos de diamantes, ahora están encallecidas por el trabajo, un eco lejano de las manos de mecánica de su padre, aquellas que ella tanto había despreciado. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, vio en la pequeña televisión del rincón una noticia sobre la última iniciativa de la Fundación Legado, la apertura de una nueva red de viviendas para desahuciados. Vio el rostro de su padre, sonriente y rodeado de niños, y por primera vez en muchos años, Laura sonrió también. No era una sonrisa de envidia ni de anhelo, sino una sonrisa triste y genuina, la sonrisa de alguien que por fin comprende. En ese instante, entendió la verdad final. Su padre no le había quitado una fortuna, le había dado la única oportunidad que le quedaba de construir una. No una fortuna de dinero, sino de carácter. La vida de lujo que había perdido era una ilusión vacía comparada con la frágil pero real paz que había encontrado en su anonimato. Sabía que nunca podría recuperar lo que había perdido, que la puerta a la vida de su padre estaba cerrada para siempre. Pero también sabía que gracias a él había encontrado un camino, aunque fuera largo y solitario. La historia de Arturo y Laura es un recordatorio eterno de que la verdadera herencia no se encuentra en un testamento, sino en los valores que se transmiten. Arturo transformó su mayor dolor en su mayor legado, demostrando que la bondad es la inversión más rentable. Laura, por su parte, aprendió de la manera más brutal que el estatus es efímero y el lujo es una jaula dorada, pero la integridad es el único palacio en el que el alma puede vivir en paz. Porque al final, el amor verdadero, especialmente el de un padre, no tiene precio, pero su pérdida tiene un coste que ninguna fortuna puede pagar. Es un tesoro que, una vez arrojado a la oscuridad por la ceguera de la codicia, rara vez o nunca se encuentra de nuevo. Y esa es la lección más valiosa y a veces la más dolorosa de todas. La historia de Arturo y Laura nos deja una profunda y resonante lección, un eco que perdura mucho después de que las luces de la ciudad se hayan apagado. Nos enseña que la verdadera arquitectura de una vida no se mide por la altura de sus rascacielos, ni por el brillo de sus joyas, sino por la solidez de sus cimientos morales. Laura persiguió el espejismo del estatus, creyendo que el valor de una persona se cotizaba en el mercado del lujo y la apariencia. Sacrificó el tesoro más grande que poseía, el amor incondicional de un padre, por la promesa vacía de una vida de opulencia, solo para descubrir que había vendido su alma a cambio de un puñado de cenizas. Arturo, por su parte, nos muestra el camino de la verdadera nobleza. Enfrentado a la traición más cruel, no eligió el camino de la venganza, que es el arma de los corazones pequeños. En su lugar, eligió la trascendencia. Transformó su valor más profundo en un propósito más grande, convirtiendo las ruinas de su familia en los cimientos de un hogar para miles.
Su fortuna no se reveló en las cifras de su cuenta bancaria, sino en la inmensidad de su capacidad para perdonar y construir. Demostró que la mayor victoria sobre la oscuridad no es destruirla, sino encender una luz tan potente que las sombras simplemente no tengan más remedio que retroceder. Esta narración es un espejo en el que se refleja la eterna batalla entre el carácter y el capital. El dinero puede comprar una casa, pero solo el amor, el respeto y la lealtad pueden construir un hogar. Marcos y Laura, en su ceguera, vieron a un padre como una carga, un obstáculo en su camino hacia la felicidad material. Lo que no entendieron es que ese hombre no era un ancla que los retenía, sino la raíz que les daba sustento. Al cortar esa raíz, no se liberaron, se quedaron a la deriva, condenados a vagar por un desierto de soledad y arrepentimiento, porque una vida sin amor es el más árido de todos los paisajes. La justicia poética, o el karma, como prefieran llamarlo, no es una fuerza mística que castiga desde los cielos, es más bien la consecuencia lógica y natural de nuestros propios actos. Aquellos que siembran vientos de egoísmo y desprecio, inevitablemente cosecharán tempestades de aislamiento. Laura abandonó a su padre en el frío, y el universo le devolvió un frío mucho más profundo, el de un mundo que le dio la espalda, el de una vida sin el calor de un solo afecto genuino. Su condena no fue la pobreza, sino la lucidez, el tener que vivir cada día con el conocimiento imborrable del paraíso que destruyó. En el corazón de esta historia yace una verdad universal. La familia no es un derecho, es un privilegio. Es un jardín que debe ser cultivado con esmero, regado con gratitud y protegido con sacrificio. Cuando damos por sentado este jardín, cuando permitimos que la maleza de la codicia y la ingratitud lo invada, corremos el riesgo de perderlo para siempre. Laura aprendió, de la forma más brutal, que no hay fortuna en el mundo capaz de comprar de nuevo la confianza rota o el amor traicionado. Perdió mucho más que una herencia, perdió su brújula moral, su historia y, en última instancia, a sí misma. La redención de Laura, si es que alguna vez llega, no se encontrará en la riqueza, sino en la humildad, en las manos encallecidas por el trabajo honesto, en la paz de una vida sencilla, en la comprensión de que la dignidad no se compra, se construye. Su viaje nos recuerda que nunca es tarde para aprender, pero que algunas lecciones vienen con un precio tan alto que se paga durante el resto de la vida. Arturo no le cerró la puerta al perdón, sino a la ilusión de que éste pudiera obtenerse sin un cambio real y profundo del corazón. Le dio la lección más dura, pero también la más necesaria, la de la autosuficiencia. Así, la balanza del destino siempre encuentra su equilibrio. Arturo, el hombre abandonado, terminó rodeado por una familia más grande de la que jamás había soñado. Una familia unida no por la hambre, sino por la gratitud. Laura, que soñaba con estar en el centro de la sociedad, terminó en sus márgenes, anónima y sola. Porque al final del día, lo que define nuestro legado no es lo que acumulamos para nosotros mismos, sino lo que damos a los demás. La riqueza que perdura no es la que se guarda en un banco, sino la que se invierte en el corazón humano. Si esta historia ha tocado tu corazón, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente video que aparece en tu pantalla con otra historia emocionante que te llegará al corazón.